Mi nombre es Luciana Pereira. Y el día que mi tío me dijo que consiguiera un trabajo de verdad, yo llevaba 5 años siendo la razón por la que su empresa todavía existía. No lo dijo en privado, no me lo susurró al oído con la incomodidad de quien sabe que está cruzando una línea, lo dijo en la mesa del cumpleaños de mi abuela, delante de 12 personas, con esa soltura que tienen los hombres que nunca han tenido que rendir cuentas de lo que dicen porque siempre ha habido alguien dispuesto a reírles la gracia. Levantó su copa de vino. Me miró con esa sonrisa que mezcla el afecto y el desprecio en proporciones que siempre me confundieron de niña, y dijo: Luciana, ¿cuándo vas a dejar de jugar con tus proyectitos y conseguirte un trabajo de verdad? Con lo inteligente que eres, es una lástima. El silencio que siguió duró exactamente 2 segundos. Después vinieron las risas incómodas, los cambios de tema, alguien que preguntó por el postre. Mi madre me miró desde el otro lado de la mesa con esa expresión que tienen las madres cuando quieren que tragues algo sin quejarte. Mi primo Andrés, el hijo de mi tío, miró su plato. Yo no dije nada. Sonreí, bebí un sorbo de agua, y por dentro, en ese lugar silencioso donde guardamos las decisiones que todavía no tienen forma, algo se acomodó en su sitio con una precisión casi mecánica. Lo que ocurrió después cambió todo, y mi tío nunca volvió a mencionar mis proyectitos. Me llamo Luciana Pereira, tengo 32 años, estudié economía en la universidad pública, me especialicé en mercados financieros con una beca que gané yo sola, y a los 25 años empecé a gestionar mis propias inversiones con una cantidad inicial que no era grande, pero que era todo lo que tenía ahorrado desde los 17. Cuando empecé a trabajar los fines de semana en una tienda de ropa para no pedirle dinero a nadie. No vengo de familia adinerada, eso es importante que quede claro, porque la historia que voy a contarte tiene que entenderse desde ahí. Desde una chica que aprendió sola a leer balances, que pasaba las noches estudiando comportamiento de mercados mientras sus compañeras de piso salían, que tomó decisiones financieras con la seriedad de quien sabe que no hay red de seguridad debajo. Mi tío Gustavo es el hermano mayor de mi madre, tiene 58 años, el pelo blanco peinado hacia atrás, y una presencia física que en su juventud probablemente imponía y que ahora simplemente ocupa espacio. Fundó su empresa hace 20 años. Una distribuidora de materiales de construcción de tamaño mediano que en sus buenos tiempos llegó a tener 40 empleados y contratos con varios municipios de la región. En sus buenos tiempos. Porque cuando yo tenía 27 años y Gustavo llegó a la cena de Navidad con la cara de quien carga algo que no cabe en sus brazos, la empresa no estaba en sus buenos tiempos. Estaba al borde, deudas con proveedores, un contrato municipal que se había caído en el último momento, liquidez casi inexistente y un banco que empezaba a hacer preguntas con la frecuencia específica que tienen los bancos cuando están considerando ejecutar garantías. Me lo contó mi madre primero, con esa forma indirecta que tiene de pedir cosas sin pedirlas. Tu tío está pasando un momento muy difícil, Luciana, no sé si tú, con lo que sabes de estas cosas, podrías echar un vistazo. Y yo lo hice, porque era mi familia, porque mi abuela llevaba toda la vida mirando a Gustavo con ese orgullo específico que tienen las madres con el hijo que construyó algo visible y tangible, porque había una parte de mí, la parte que todavía era la niña que se sentaba en las rodillas de su tío en las fiestas familiares, que quería que la empresa sobreviviera. Me reuní con Gustavo en enero, revisé los números durante 2 semanas. Lo que encontré fue un desastre ordenado. No había corrupción, no había negligencia grave, había simplemente una gestión que había funcionado en un mercado favorable y que no había sabido adaptarse cuando ese mercado cambió. Los fundamentos del negocio eran sólidos, la distribución tenía sentido. Los contactos existían, lo que no existía era el capital para atravesar el momento de crisis y llegar al otro lado. Le presenté un análisis de 12 páginas. Le dije lo que funcionaba y lo que no, le propuse una reestructuración de deuda, un plan de eficiencia operativa y una inyección de capital que yo misma estaba dispuesta a hacer como inversión, no como préstamo familiar, sino como inversión formal con contrato, con condiciones, con retorno esperado. Gustavo me escuchó durante 2 horas. Al final dijo: «Eres muy lista, Luciana, siempre lo has sido». Fue lo más cercano a un gracias que me dio ese día. Firmamos el contrato en febrero. Fue un documento real, redactado por un abogado real, con cláusulas reales. Yo invertí una cantidad que representaba casi el 60% de mis ahorros acumulados hasta ese momento. No lo hice por ingenuidad, lo hice porque había analizado los números y creía que la empresa podía recuperarse. Y también, lo reconozco ahora con más honestidad de la que tenía entonces, lo hice porque quería demostrar algo, no a Gustavo, a mí misma, que lo que sabía tenía valor. Que los años de estudio y de noches largas y de decisiones calculadas servían para algo concreto y real. El primer año fue difícil, implementé los cambios que había recomendado,
lo cual no fue sencillo porque Gustavo tenía la resistencia natural de quien ha dirigido algo durante mucho tiempo y no recibe bien que alguien más joven, y además mujer, le diga cómo hacer las cosas. Hubo conversaciones tensas. Hubo momentos en que él defendía decisiones que los números desaconsejaban con argumentos que eran en realidad intuición disfrazada de experiencia. Hubo noches en que yo me preguntaba si había cometido el error más costoso de mi vida. Pero los números empezaron a moverse. Al final del primer año, la empresa había reducido su deuda en un 30% y había recuperado 2 contratos que estaban suspendidos. Al final del segundo año, tenía liquidez positiva por primera vez en 4 años. Al final del tercero, Gustavo contrató a 5 personas nuevas y expandió la flota de distribución. Yo seguía siendo la principal inversora, seguía revisando los balances trimestrales, seguía teniendo reuniones con Gustavo donde yo presentaba análisis y él asentía con esa deferencia parcial que tienen los hombres cuando aceptan el consejo pero no terminan de aceptar la fuente, y seguía siendo, en las reuniones familiares, la sobrina de Gustavo que trabaja en no sé qué de inversiones. Mis proyectitos, como él los llamó aquella noche. Tengo que hablar de Andrés, porque Andrés es parte de esta historia de una manera que tardé en comprender del todo. Andrés es el hijo mayor de Gustavo, tiene 29 años, estudió administración de empresas sin especial brillantez, y trabaja en la empresa de su padre desde los 25 en un cargo directivo que llegó antes que la experiencia que debería haberlo precedido. No es mala persona. Es alguien que ha crecido en la sombra de un padre que construyó algo y que ha asumido que parte de ese algo le pertenece por derecho de sangre. Andrés sabía quién era yo para la empresa, sabía los números, sabía el contrato. En las reuniones de trabajo me trataba con un respeto profesional que desaparecía completamente en los contextos familiares, donde volvía a ser simplemente su prima Luciana, la que sabe de finanzas con ese tono que convierte el conocimiento en algo levemente ridículo. Lo que no sabía yo, y descubrí 6 meses antes del cumpleaños de mi abuela, era que Andrés llevaba tiempo convenciendo a su padre de que la empresa estaba en condiciones de prescindir de mi participación como inversora, que habían llegado a un punto de estabilidad suficiente, que renovar las condiciones del contrato el año siguiente no era necesario, que podían refinanciar con el banco en condiciones más favorables ahora que los números eran sólidos, y que de esa manera la empresa volvería a ser completamente familiar. Lo supe porque un proveedor con quien había desarrollado una relación de trabajo durante años, un hombre mayor y directo llamado don Aurelio, me llamó un martes por la mañana y me dijo, con la incomodidad de quien sabe que entrega información que puede quemar, que en una reunión de la semana anterior había escuchado a Gustavo y a Andrés hablar de esto con una franqueza que asumían privada. Colgué el teléfono. Estuve sentada frente a mi escritorio durante un largo momento, mirando los números de la empresa que tenía abiertos en la pantalla, los números que yo había ayudado a construir, los números que eran, en parte, el resultado de 5 años de análisis, de decisiones, de capital propio arriesgado. Y entonces sonó el teléfono otra vez. Era mi madre, para recordarme el cumpleaños de mi abuela el sábado. Fui al cumpleaños, y mi tío dijo lo que dijo. Durante los 3 días que siguieron a esa cena no hice nada visible, seguí trabajando, seguí respondiendo correos, seguí con mi vida, pero por dentro estaba haciendo algo que hago bien cuando las emociones amenazan con nublar el análisis. Ordenar, separar lo que sentía de lo que sabía, separar el dolor, que era real y tenía derecho a existir, de la decisión, que debía tomarse desde otro lugar. Lo que sentía era una mezcla de cosas que no era sencilla de desempacar. Había rabia, por supuesto, pero debajo de la rabia había algo más viejo y más cansado. La fatiga específica de quien ha pasado años siendo útil en silencio y siendo ignorada en público, la fatiga de quien pone el trabajo y no recibe el reconocimiento, no porque el reconocimiento sea el objetivo, sino porque su ausencia sistemática dice algo sobre cómo te ven los que deberían verte de verdad. Lo que sabía era esto. Mi contrato vencía en 4 meses. Si Gustavo y Andrés querían no renovarlo, tenían ese derecho dentro de los términos acordados, pero esos mismos términos incluían cláusulas que yo había redactado con cuidado precisamente para este tipo de escenario, porque cuando prestas dinero a la familia aprendes, si eres inteligente, a protegerte como si no lo fuera. Llamé a mi abogado, revisamos el contrato línea por línea. Lo que encontramos fue exactamente lo que yo sabía que encontraríamos. Que una salida no negociada antes del vencimiento, especialmente si la empresa buscaba refinanciación con un tercero en ese periodo, activaba una cláusula de revisión de valoración que cambiaba significativamente los términos del retorno. En términos simples, si querían deshacerse de mí sin mi acuerdo en ese momento específico, me costaba a mí menos y les costaba a ellos más de lo que Andrés había calculado en su plan. Pedí una reunión, formal, con fecha, con orden del día, en las oficinas de la empresa. Gustavo tardó 2 días en confirmarla.
lo cual me dijo que ya sabía de qué iba a tratar, o lo intuía, y estaba preparando su postura. Llegué puntual. Andrés estaba también en la sala, lo cual no me sorprendió. Había un abogado de su lado que yo no conocía y que tampoco me sorprendió. Gustavo empezó con un tono que intentaba ser cordial y sonaba a gestión de crisis, que valoraban mucho mi participación, que la empresa había crecido enormemente, que ahora estaban en una posición diferente y creían que era momento de reestructurar la sociedad, que esperaban que lo entendiera. Lo dejé terminar, no lo interrumpí, no cambié la expresión, y cuando terminó, abrí la carpeta que llevaba, puse 3 copias del contrato sobre la mesa y señalé el artículo 11, sección 4, con la calma específica de quien ha preparado este momento con suficiente antelación como para no necesitar improvisar nada. Expliqué lo que significaba esa cláusula en números concretos, lo que activaba, lo que implicaba, lo que cambiaría si procedíamos de la manera que ellos habían planeado. El abogado de Gustavo tomó el contrato, lo leyó, y el pequeño cambio en su postura mientras leía me dijo todo lo que necesitaba saber. No habían analizado esta parte con el cuidado que merecía. Hubo un silencio que se extendió más de lo cómodo. Luego Gustavo dijo: «No tenía que llegar a esto, Luciana». Y yo respondí, con una voz que no subió ni un tono: «No, tío, no tenía que llegar a esto». No lo dije como acusación, lo dije como la constatación simple de una verdad que los dos sabíamos y que ninguno de los dos había dicho todavía en voz alta. Llegamos a un acuerdo, no fue la salida que ellos habían planeado y no fueron las condiciones que yo habría elegido en un mundo ideal, pero fue un acuerdo justo, documentado, ejecutado con la frialdad profesional que las cosas deben tener cuando el afecto ha demostrado no ser suficiente protección. Salí de esa reunión a las 6 de la tarde, fui a pie hasta el parque que quedaba a 3 manzanas, me senté en un banco, y estuve un rato largo sin hacer nada, sin revisar el teléfono, sin analizar, solo sentada, con el ruido de la tarde a mi alrededor, procesando de una forma que no era triunfo ni era derrota, sino algo más complejo y más honesto que cualquiera de las dos. Pensé en mi abuela, que no sabía nada de contratos ni de cláusulas ni de los 5 años que yo había pasado sosteniendo algo que ella miraba con orgullo pero cuya arquitectura real desconocía. Pensé en mi madre, que había sido el puente involuntario de todo esto y que sufría en silencio la tensión entre su hermano y su hija con esa lealtad partida que no tiene solución limpia. Pensé en Andrés, que había aprendido de su padre a subestimar lo que no encajaba en su imagen de las cosas. Y pensé en Gustavo, en el hombre que me había enseñado a montar en bici cuando tenía 6 años, que me había regalado mi primer libro de economía a los 15 porque alguien le dijo que yo era buena con los números, que había llegado a la cena de Navidad con la cara hundida y que yo había decidido, desde un lugar que mezclaba el cálculo y el amor en proporciones que todavía no sé separar bien, que valía la pena intentar salvarlo. Y que 5 años después me había mirado delante de 12 personas y me había preguntado cuándo iba a conseguir un trabajo de verdad. No le conté a mi abuela lo que había pasado, eso fue una decisión consciente, y la sostengo. Hay verdades que no reparan nada y solo añaden peso a quien ya tiene suficiente. Mi abuela tiene 81 años y quiere a sus hijos con esa fe ciega e irreversible que tiene el amor de las madres cuando ya no le quedan fuerzas para actualizarse. Con mi madre hablé, largo, difícil, necesario. Ella dijo cosas que me dolieron y yo dije cosas que probablemente también le dolieron a ella, y al final quedó entre nosotras una honestidad nueva, más áspera pero más real que la cortesía que habíamos mantenido durante años para no nombrar lo obvio. Gustavo me llamó 3 semanas después del acuerdo, no era una llamada de negocios. Era tarde, su voz tenía esa textura específica de las 2 copas de vino, y habló durante un rato de cosas sin importancia antes de decir, casi al pasar, casi como si no fuera lo que en realidad quería decir. Lo que dijiste en la reunión, que no tenía que llegar a esto, tenías razón. No dijo más. Yo tampoco pedí más. A veces pienso que eso fue lo más cercano a una disculpa que Gustavo Pereira ha dado en su vida adulta, y pienso que quizás, para ciertos hombres formados en ciertos moldes, ese tenías razón dicho casi en susurro a las 10 de la noche vale más que cualquier discurso elaborado a la luz del día. No sé si eso es suficiente. No sé si alguna vez lo será. Lo que sí sé es esto. El trabajo que yo hice fue real, el dinero que arriesgué fue real, los 5 años de análisis, de reuniones, de decisiones tomadas con información que nadie más en esa familia había tenido la paciencia de construir, fueron reales, y ninguna frase dicha en una mesa de cumpleaños puede deshacer eso, aunque lo intente. Mis proyectitos, como él los llamó, le devolvieron la empresa que había construido en 20 años. Creo que eso también es un trabajo de verdad.